Sean bienvenidos una vez más al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. La expresión seno de x más cotangente de x dividido entre tangente de x más cosecante de x es equivalente a, y aquí tenemos una serie de opciones. Para poder transformar una expresión trigonométrica a otra que sea equivalente, es necesario hacer uso de las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre dos expresiones que son verdaderas para todos los valores de las razones trigonométricas que estén involucradas. Entonces, para nosotros poder transformar esta expresión trigonométrica, vamos a usar las identidades de cotangente de x, de tangente de x y cosecante de x, que nos permita cambiar toda esta expresión en función de senos y cosenos. La identidad trigonométrica de cotangente de x es igual al coseno de x entre el seno de x. Esta igualdad que tú ves acá es verdadera. La identidad trigonométrica de tangente de x es igual a seno de x dividido entre el coseno de x. Y esta es otra igualdad que es verdadera. La identidad recíproca del cosecante de x es igual a 1 dividido entre el seno de x. Todas estas expresiones que estás viendo acá son identidades trigonométricas verdaderas. Ahora, donde se encuentra cotangente de x, nosotros vamos a colocar coseno de x dividido entre el seno de x. Quedaría de esta manera. Donde se encuentra tangente de x, nosotros vamos a colocar seno de x dividido entre el coseno de x. Quedaría de esta manera. Y donde se encuentra cosecante de x, nosotros colocamos 1 dividido entre el seno de x y quedaría de esta manera. Ahora, si te das cuenta, esta expresión trigonométrica la hemos cambiado haciendo uso de las identidades trigonométricas en función de senos y cosenos. En el numerador tenemos una suma de fracciones y en el denominador también tenemos una suma de fracciones. Procedemos a resolver esa suma. Multiplicamos seno de x por seno de x y eso nos da como resultado seno cuadrado de x. Colocamos el signo de más y multiplicamos coseno de x por 1, nos daría coseno de x. Multiplicamos seno de x por 1 y eso nos da seno de x. Procedemos de la misma manera en el denominador. Multiplicamos seno de x por seno de x y nos daría seno cuadrado de x. Colocamos el signo de más, multiplicamos 1 por el coseno de x, nos daría coseno de x. Y multiplicamos coseno de x por seno de x y nos da como resultado coseno de x por seno de x. Ahora vamos a aplicar la doble C. Multiplicamos seno cuadrado de x más coseno de x por coseno de x por seno de x. Y ese resultado quedaría en el numerador. Y multiplicamos seno de x por seno cuadrado de x más coseno de x y lo escribimos en el denominador. Podemos cancelar esta expresión con esta expresión, ya que son idénticas, y podemos cancelar seno de x con seno de x y te darás cuenta que la expresión trigonométrica equivalente a esta que tenemos acá es coseno de x. Por esta razón, la alternativa correcta es la C. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.